Hola, soy Sofía, y el día que mi vida se rompió en mil pedazos, todo empezó con una llamada de mi suegra a mi esposo gritando: Hijo, le robé la tarjeta a esa idiota, a tu esposa, y no tenía nada de dinero. Esa idiota era yo, y esa tarjeta era el símbolo de la jaula de oro en la que me habían encerrado. Era la prueba de que, para ellos, yo no valía nada. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres dueña ni de tu propia vida? Antes de contarte la expresión en el rostro de mi esposo cuando escuchó a su madre confesar un robo y solo se preocupó por la humillación de ella, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer que ha sido silenciada por años finalmente encuentra su voz y reclama todo lo que le pertenece. Vivíamos en un espectacular apartamento en Brickell, en el corazón de Miami, con vistas que le quitaban el aliento a cualquiera que nos visitara. Para el mundo exterior éramos la pareja perfecta. Mateo, mi esposo, era la nueva estrella de los negocios, un hombre hecho a sí mismo cuyo éxito crecía tan rápido como los rascacielos que nos rodeaban. Y yo era su sombra, la esposa trofeo que había dejado su propia carrera en finanzas para apoyarlo. Lo que nadie veía era la cruda realidad detrás de las paredes de cristal. Mi vida estaba controlada por una tarjeta de débito con un límite tan bajo que apenas cubría los gastos del supermercado. Mientras Mateo le compraba un BMW nuevo a su madre, Elena, yo tenía que justificar cada dólar gastado en la casa que supuestamente era nuestra. Mi suegra, Elena, nunca me aceptó. Para ella, yo era una intrusa, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de lujo y estatus que había construido para su hijo. Sus visitas eran como auditorías. Recorría el apartamento con su dedo índice, buscando polvo en superficies impecables, criticando la decoración que yo había elegido con tanto esmero y, sobre todo, lanzando comentarios venenosos sobre mi familia, mis orígenes o mi falta de ambición. Una mujer debe saber su lugar, Sofía, me decía con una sonrisa condescendiente, y tu lugar es asegurarte de que Mateo no tenga distracciones. La mayor distracción, según ella, era mi existencia misma. Cada palabra suya era un pequeño corte, diseñado para desangrar lentamente mi autoestima hasta no dejar nada. La tarjeta de débito era su arma favorita y la de Mateo. No era una tarjeta de crédito. Era un recordatorio diario de mi dependencia. Tenía un límite de $500 semanales para gastos del hogar. En una zona como Brickell, donde un simple almuerzo puede costar una fortuna, esa cantidad era una burla. Recuerdo una vez que intenté comprar un regalo de cumpleaños para mi propia madre, un libro que ella quería desde hacía meses. La tarjeta fue rechazada. El cajero me miró con una mezcla de pena y desdén, mientras yo, con las mejillas ardiendo de vergüenza, tuve que dejar el libro en el mostrador. Ese día entendí que no era su esposa, sino una empleada con un presupuesto asignado, una administradora de su hogar a la que no se le permitía tener un solo capricho, ni siquiera uno que costara $20. A veces, por las noches, cuando Mateo dormía y el silencio del apartamento se hacía ensordecedor, me sentaba en el sofá y recordaba cómo empezamos. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que éramos un equipo. Recuerdo las noches enteras que pasamos en nuestro pequeño apartamento alquilado, con cajas de pizza vacías a nuestro alrededor, mientras yo diseñaba los planes de negocio y las estrategias financieras que lanzaría en su empresa. Él tenía la visión, pero yo tenía el conocimiento para hacerla realidad. En una vieja caja de cartón guardaba bajo llave todos esos documentos, los borradores, los contratos iniciales que yo misma redacté. Eran la prueba tangible de que su imperio se había construido sobre los cimientos que yo le di, sobre los sueños que sacrifiqué por los suyos. Pero el éxito lo cambió, o quizás simplemente reveló quién era realmente. Poco a poco, nuestros logros se convirtieron en sus nuevos logros. Mis opiniones, Bengue, que antes buscaba con desesperación, ahora eran ignoradas o ridiculizadas. Sofía, tú no entiendes de estos negocios, me decía, olvidando que yo me había graduado con honores de la misma carrera que él. Empezó a usar las mismas frases que su madre, a repetir sus críticas como si fueran verdades absolutas. El control financiero fue la culminación de ese proceso. Lo justificaba como una medida de prudencia fiscal, una forma de proteger nuestro patrimonio. Pero yo sabía la verdad.
Era una forma de mantenerme pequeña, de asegurarse de que nunca tuviera el poder o los recursos para alejarme de él. En medio de todo ese lujo impersonal, de los sofás de diseñador y las obras de arte contemporáneo que no me decían nada, había un solo objeto que era verdaderamente mío, un escritorio de madera de nogal que había pertenecido a mi abuela. Era una pieza antigua, robusta, con pequeñas marcas y rasguños que contaban la historia de mi familia. Ocupaba un rincón de nuestro estudio y Elena lo odiaba. Ese vejestorio arruina toda la estética moderna, decía cada vez que lo veía. Para mí, sin embargo, ese escritorio era mi ancla. Era el lugar donde mi abuela, una mujer fuerte e independiente, había escrito sus cartas y manejado las finanzas de su hogar. Era un recordatorio silencioso de la mujer que yo era antes de convertirme en la esposa de Mateo. Las noches se volvieron un ritual de invisibilidad. Mateo llegaba a casa, me daba un beso superficial en la mejilla y su primera llamada era siempre para su madre. Los escuchaba hablar durante horas, discutiendo sobre inversiones, planes de viajes a Europa o el nuevo reloj que él pensaba comprarle. Yo, mientras tanto, terminaba de preparar la cena en la cocina, escuchando mi vida, mis sueños y el dinero que yo había ayudado a generar ser discutidos y distribuidos por otros. Me sentaba a la mesa y comía en silencio, asintiendo cuando me dirigía la palabra, convirtiéndome en un fantasma en mi propia casa, en un eco de la persona que alguna vez fui. La mañana antes de la fatídica llamada, Elena anunció que vendría de visita por la tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. Como siempre, empecé el ritual de preparación. Limpiar lo que ya estaba limpio, asegurarme de que sus bocadillos favoritos estuvieran en la despensa, elegir una ropa que no fuera ni demasiado llamativa ni demasiado simple. Mientras guardaba mi bolso en el armario, sentí el frío plástico de la tarjeta de débito entre mis dedos. Por alguna razón, ese día, el tacto me produjo una náusea profunda. Tuve el extraño presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar, de que el frágil equilibrio de mi vida estaba a punto de romperse. No sabía cómo ni por qué, pero sentía en mis huesos que esa visita no sería como las demás. Elena llegó puntualmente a las 3 de la tarde, como un reloj suizo programado para desestabilizar mi paz. Entró en el apartamento sin esperar a que la invitara a pasar, con sus gafas de sol de diseñador todavía puestas, barriendo el espacio con una mirada crítica que parecía capaz de detectar imperfecciones a nivel molecular. Llevaba un vestido de seda que costaba más de lo que yo tenía permitido gastar en un mes, y su perfume, caro y abrumador, llenó el aire, asfixiando el aroma a limpio que tanto me había esforzado por mantener. No me saludó con un beso, sino con una inspección. Sus ojos se detuvieron por un segundo en mi atuendo, un simple vestido de lino, y una comisura de sus labios se curvó en una mueca casi imperceptible de desaprobación. En ese instante supe que la tarde sería una larga y lenta tortura, una batalla silenciosa en la que yo ya había perdido antes de empezar. Su primera parada fue, como siempre, mi rincón de paz, el estudio donde se encontraba el escritorio de mi abuela. Lo rodeó como un depredador que estudia a su presa, pasando un dedo enguantado por la superficie de nogal. «Sigo sin entender por qué insistes en mantener este trasto aquí», dijo, su voz con un tono de falsa curiosidad que no engañaba a nadie. «Rompe con toda la energía del lugar. Mateo debería invertir en algo más, acorde a su estatus». No respondí. Aprendí hace mucho tiempo que cualquier defensa de mi parte era inútil, solo le daba más munición para sus ataques. Me limité al apretar las manos detrás de mi espalda, sintiendo mis uñas clavarse en mis palmas, un pequeño dolor físico que me anclaba a la realidad y me impedía gritarle que ese trasto tenía más historia y dignidad que todo el dinero que ella y su hijo presumían. Mateo llegó a casa una hora después, mucho antes de lo habitual, y la dinámica del apartamento cambió instantáneamente. El aire se cargó de una energía diferente, una que giraba exclusivamente en torno a él y su madre. Me dio un beso fugaz en la frente, un gesto automático y vacío, antes de envolver a Elena en un abrazo efusivo. «¿Cómo está la reina de la casa?», le preguntó, su voz llena de un cariño que rara vez me dirigía a mí. Se sentaron juntos en el sofá de cuero blanco.
y yo me convertí en una espectadora invisible, una camarera en mi propia sala de estar. Les serví agua con gas y rodajas de limón, tal como a ellos les gustaba, mientras su conversación fluía a mi alrededor, excluyéndome por completo. Hablaban de la bolsa, de una posible adquisición y de un viaje a los viñedos de Napa que planeaban hacer. Yo no estaba invitada. La conversación, inevitablemente, derivó hacia el dinero y las compras. Elena mencionó, con una estudiada indiferencia, el nuevo bolso de edición limitada de una marca francesa que había visto en una revista. «Es una verdadera obra de arte, hijo. Pero el precio es una locura», dijo, suspirando dramáticamente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una actuación que había visto docenas de veces. Mateo, como un hijo devoto y predecible, cayó en la trampa al instante. «Mamá, si te gusta, es tuyo. No te preocupes por el precio, sabes que para ti no hay límites», respondió él, sacando su teléfono, probablemente para buscar la tienda en línea. Observé la escena con una sensación de náusea. Para ella no había límites. Para mí, había un límite de $500 semanales, una correa invisible que me recordaba constantemente mi lugar. Reuniendo todo el valor que me quedaba, intenté unirme a la conversación, anclándola a nuestra realidad doméstica. «Mateo, hablando de gastos, el seguro del condominio subió este mes y...», empecé a decir, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Él ni siquiera me miró, levantó una mano para silenciarme, sus ojos todavía fijos en su madre. «Ahora no, Sofía, estamos hablando de cosas importantes», dijo con un tono cortante. Elena sonrió, una sonrisa de pura victoria. Fue una humillación pública en la privacidad de mi hogar. Me sentí como una niña regañada, una empleada inoportuna que había interrumpido a sus jefes. Me levanté y fui a la cocina con la excusa de buscar más hielo, pero en realidad solo necesitaba un lugar donde respirar sin que su desprecio me sofocara. Mientras estaba en la cocina, escuché a Elena excusarse para ir al baño de visitas, que estaba convenientemente ubicado cerca de la entrada principal, justo donde yo había dejado mi bolso sobre una pequeña mesa consola. No le di mayor importancia en ese momento. Estaba demasiado ocupada tratando de calmar el temblor de mis manos y el nudo en mi garganta. Cuando regresó a la sala, su actitud era extrañamente jovial, como si hubiera conseguido una pequeña victoria secreta. Anunció que tenía que irse, que tenía un compromiso en el Design District. Se despidió de Mateo con otro abrazo teatral y, al pasar a mi lado, me dio una palmadita en el brazo. «Pórtate bien, querida», me susurró, y en sus ojos vi un brillo malicioso que me heló la sangre. Después de que la puerta se cerró tras ella, un silencio pesado y denso se instaló en el apartamento. Mateo se había encerrado en su oficina para tomar una llamada, dejándome sola con mis pensamientos y la sensación persistente de que algo andaba mal. Miré mi bolso sobre la mesa. Desde la distancia parecía intacto, pero una inquietud inexplicable se apoderó de mí. Me acerqué y lo abrí. Todo parecía en orden. Mi billetera, mis llaves, mi teléfono. Sacudí la cabeza, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica, que la presencia de Elena siempre sacaba lo peor de mí y me hacía imaginar cosas. Intenté convencerme de que el brillo en sus ojos no era más que un reflejo de las luces del pasillo, pero mi intuición gritaba que había ignorado una señal de advertencia. Me senté en el sofá, el mismo lugar donde mi suegra acababa de reafirmar su poder sobre mi vida, y me sentí completamente agotada. Mi mente viajó a la vieja caja de cartón escondida en el fondo de mi armario. Dentro de ella no solo había documentos, estaba la prueba de la mujer que yo había sido, la estratega financiera, la socia silenciosa, la arquitecta de un sueño que ahora me era ajeno. Recordé las noches de insomnio, la emoción de cada pequeño éxito, la promesa de que construiríamos un imperio juntos, como iguales. ¿En qué momento me había convertido en un simple gasto administrativo en la contabilidad de nuestra vida? ¿Cuándo dejé de ser su socia para convertirme en su subordinada? El lujo que me rodeaba se sentía como una burla, una decoración cara para una vida vacía. La voz de Mateo se filtraba desde la oficina. Estaba hablando con un inversor.
usando exactamente las mismas proyecciones y análisis de mercado que yo había desarrollado 5 años atrás. Escucharlo recitar mis palabras, mis ideas, como si fueran suyas, fue como sentir una daga retorciéndose en mi interior. No era solo el control financiero, era el borrado sistemático de mi contribución, de mi identidad. Me había permitido convertirme en un fantasma, y ahora él vendía mi alma como si fuera su creación. La ira, una emoción que había mantenido a raya durante años, comenzó a burbujear bajo la superficie de mi resignación, caliente y peligrosa. Ya no era solo tristeza o humillación, era una furia fría y lúcida que exigía ser reconocida. Impulsada por esa nueva y extraña energía, me levanté y caminé de regreso a mi bolso. Ya no era paranoia, era una necesidad de confirmar lo que mi instinto me había estado gritando. Abrí la billetera y revisé cada compartimento. Mi licencia de conducir, un par de billetes de $20, viejos recibos. Y luego, el espacio vacío. El pequeño bolsillo de plástico donde siempre guardaba la tarjeta de débito estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de empezar a latir con una fuerza violenta contra mis costillas. No había duda. No se había caído. No la había perdido. Elena la había tomado. El robo no era por el dinero, que ella sabía era insignificante. Era un acto de poder, una demostración final de que podía tomar lo que quisiera de mí, incluso el símbolo de mi subyugación. Justo en ese momento, como una cruel sincronización del destino, el teléfono de la oficina de Mateo sonó de nuevo. La puerta estaba entreabierta, y pude escuchar su tono de voz cambiar, volviéndose cálido y familiar. «Hola, mamá. ¿Qué pasó? ¿Todo bien?» Hubo una pausa, y luego escuché el inconfundible clic del altavoz activándose. Me quedé paralizada en medio de la sala, con la billetera abierta en mi mano, como una estatua de sal. El aire se volvió denso, pesado, cargado con la electricidad de lo inevitable. Sabía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de escuchar la verdad en su forma más cruda y brutal. Y sabía que, después de eso, nada volvería a ser igual. La jaula de oro estaba a punto de romperse. La voz de Elena, distorsionada y estridente a través del altavoz, cortó el aire como un cuchillo. «Hijo, le robé la tarjeta a esa idiota, tu esposa, y no tenía nada de dinero». Cada palabra fue un golpe físico. No fue solo la confesión del robo, un acto tan mezquino y vulgar que me costaba procesarlo. Fue la forma en que lo dijo. «Esa idiota». Así me veía, así me llamaba a mis espaldas, y mi esposo lo escuchaba sin inmutarse. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. El lujoso jarrón sobre la mesa de centro, las vistas panorámicas de la bahía, todo se volvió borroso y distante. Lo único claro y nítido en ese universo era el veneno en la voz de mi suegra y el silencio cómplice de mi marido. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer, dejándome caer en un abismo de humillación y rabia. La respuesta de Mateo no tardó en llegar, y fue peor que cualquier insulto que Elena pudiera haber lanzado. No hubo sorpresa, ni indignación por el robo, ni una pizca de defensa hacia mí. Su única preocupación era ella. «Mamá, cálmate, por el amor de Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó exactamente?», dijo, su tono cargado de una irritación protectora. No estaba enojado con ella por robarme, estaba molesto por el drama, por la inconveniencia que le causaba. En ese instante, la última y más ingenua de mis esperanzas se hizo añicos. La esperanza de que, en el fondo, él todavía era mi compañero, mi protector. Vi con una claridad devastadora que yo no era parte de su equipo. Su lealtad tenía un solo destinatario, y no era la mujer que dormía a su lado cada noche. Elena, envalentonada por la reacción de su hijo, continuó con su relato, pintándose a sí misma como la víctima de una conspiración. Describió con un detalle insoportable la escena en la boutique del Design District. La mirada de suficiencia de la vendedora, el murmullo de los otros clientes, el sonido repetido y humillante del terminal de pago diciendo «fondos insuficientes». «Hice el ridículo frente a toda la tienda, Mateo, por culpa de ella», gritó, su voz quebrándose con una falsa angustia.
¿Qué clase de mujer, la esposa de un hombre como tú, no tiene dinero en su tarjeta? Es una vergüenza. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. La tarjeta no tenía fondos porque ellos me habían puesto un bozal financiero y ahora me culpaban por no poder ladrar. Era la lógica retorcida y perfecta de un abusador. Fue la promesa de Mateo lo que congeló la sangre en mis venas y solidificó mi resolución. No te preocupes, mamá, yo lo arreglo. Quédate ahí, voy para allá. Y voy a tener una seria conversación con Sofía sobre esto. Es inaceptable que te haga pasar por algo así. Me culpó a mí. Prometió castigarme por la humillación que su propia madre se había buscado. Una humillación causada por el mismo sistema de control que él había impuesto. En su mente, el crimen no era el robo, sino mi pobreza. No era la deshonestidad de su madre, sino mi incapacidad para mantener la fachada de riqueza que él necesitaba. Escuché el clic del teléfono al colgar y supe, con una certeza absoluta, que mi matrimonio no solo estaba roto, sino que nunca había existido realmente. Había sido una transacción comercial en la que yo era el activo menos valioso. Un silencio tenso llenó el apartamento. Pude oír a Mateo moviéndose en la oficina. El sonido de un cajón abriéndose y cerrándose con fuerza. Murmuraba para sí mismo, maldiciones ahogadas por las paredes, y ninguna de ellas estaba dirigida a Elena. Su furia era para mí, por haberle fallado, por haber expuesto la fragilidad de su control. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor agudo y la conmoción se disiparon, reemplazados por una calma fría y cortante. Era la claridad que precede a las tormentas más grandes, la quietud del ojo del huracán. Ya no había lágrimas que derramar ni ruegos que hacer. Solo había un camino a seguir, uno que había estado construyendo en secreto en los rincones más oscuros de mi mente durante meses. El miedo se había ido, y en su lugar había nacido un propósito inquebrantable. Mientras Mateo seguía encerrado en su rabia, preparándose para ir a rescatar a la verdadera culpable, mis pies se movieron con una autonomía silenciosa y decidida. Caminé hacia nuestro dormitorio, hacia el enorme armario vestidor que siempre me había parecido más una vitrina que un espacio personal. Ignoré las filas de ropa de diseñador y los bolsos que él me había regalado, símbolos de mi jaula dorada. Mis manos buscaron en el fondo, detrás de unas cajas de zapatos vacías, hasta que mis dedos tocaron el cartón áspero y familiar. Saqué la vieja caja, sin marca, sin adornos, pesada con el peso de mi verdad. No temblaba. Mi pulso era firme. La mujer que había sido aplastada y silenciada durante años estaba a punto de ceder el paso a la estratega que siempre había llevado dentro. Me arrodillé en la suave alfombra y levanté la tapa de la caja. El olor a papel viejo y tinta me golpeó, un aroma que me transportó a una época anterior, a noches de trabajo incansable y sueños compartidos. Dentro, perfectamente organizados en carpetas, estaban los cimientos de su imperio. El plan de negocios original, escrito con mi caligrafía. Las proyecciones financieras que me habían costado semanas de insomnio. Copias de los primeros contratos con inversores, con mis anotaciones en los márgenes. Pasé los dedos por los bordes de los documentos. No eran solo papeles, eran la prueba irrefutable de mi contribución, de mi sociedad. Eran mi voz, mi trabajo, mi identidad, todo lo que él y su madre se habían esforzado tanto por borrar. Y sentí una oleada de poder, una fuerza que emanaba no de la ira, sino de la justicia. Escuché el sonido inconfundible de las llaves de Mateo siendo arrebatadas de un cuenco de cristal en la oficina. Se estaba yendo. El tiempo se agotaba. Con una rapidez que me sorprendió a mí misma, saqué mi teléfono del bolsillo. Mis dedos se movieron con una precisión ensayada. Abrí mis mensajes y busqué un contacto guardado bajo el nombre de Servicios de Jardinería, un contacto que no tenía nada que ver con plantas. Era un abogado de divorcios, uno de los mejores de Miami, a quien había consultado en secreto hacía 2 meses. Escribí un mensaje corto y directo. Plan B. Ejecutar ahora. Te llamo en 1 hora. Enviarlo fue como pulsar el interruptor de una demolición controlada. Estaba derribando mi vida actual para poder construir una nueva sobre cimientos sólidos. Los míos. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Mateo apareció en el umbral, su rostro una máscara de desprecio. Sus ojos pasaron por encima de mí.
sin registrar la caja abierta en el suelo ni la determinación en mi postura. Solo veía a la empleada que había causado un problema, al eslabón débil que había avergonzado a su familia. «No te muevas de aquí», me espetó. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. Apuntó un dedo hacia mí, un gesto que había usado antes para enfatizar una orden. «Tú y yo vamos a tener una conversación muy seria cuando regrese. Esto no se va a quedar así. ¿Me oyes?» Era una amenaza, pero también una promesa. Y yo sabía, con una certeza escalofriante, que tenía razón. Nada de esto se iba a quedar así. Pero el resultado no sería el que él esperaba. Cerró la puerta principal con un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El eco del golpe se desvaneció, dejando un silencio profundo y absoluto en su lugar. Me quedé inmóvil por un largo segundo, respirando el aire ahora limpio de su presencia. El apartamento, que durante años se había sentido como una prisión, de repente se sentía como un territorio neutral, un campo de batalla que estaba a punto de reclamar. Me levanté, recogí la caja de cartón con mis pruebas, mi arsenal, y caminé hacia el escritorio de mi abuela. Ya no era solo un mueble viejo, era mi cuartel general. Me senté en la silla de madera maciza. Coloqué la caja a mi lado y miré por la ventana. La tormenta se acercaba, pero por primera vez en mucho tiempo, yo no tenía miedo de mojarme. Estaba lista para dirigirla. El primer aliento de verdadera libertad llenó mis pulmones en el silencio que dejó el portazo de Mateo. El eco de su ira se desvaneció, y con él, años de miedo y sumisión. Sentada en el escritorio de mi abuela, no sentí pánico, sino una calma glacial, una claridad mental que nunca antes había experimentado. Abrí la caja de cartón y comencé a sacar las carpetas, una por una, extendiendo los documentos sobre la superficie de nogal. Cada papel era un ladrillo en el muro de mi nueva vida. El plan de negocios original, las proyecciones de flujo de caja, los correos electrónicos donde Mateo me suplicaba que revisara sus propuestas antes de enviarlas a los inversores. No eran simples papeles, eran mi voz recuperada, mi historia desenterrada. Estaba construyendo mi caso, no para un juez, sino para mí misma, reafirmando que mi valor era real, tangible y, sobre todo, mío. Mi teléfono vibró sobre la madera, pero no era Mateo. Era el nombre en clave que había asignado a mi abogado. Servicios de jardinería. Respondí al instante. Su voz era tranquila y profesional, un ancla en medio de mi tormenta personal. «Sofía, he recibido tu mensaje. El equipo de mudanzas ya está en camino, deberían llegar en 20 minutos. Los documentos legales están con un mensajero, llegarán poco después. ¿Estás segura de que quieres proceder de esta manera? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». No dudé ni un segundo. «Estoy más segura que nunca en mi vida», respondí, mi propia voz sonando extraña, más fuerte, más firme. «El tiempo es crucial. No sé exactamente cuándo volverá, pero no será mucho tiempo». Colgamos el teléfono y supe que la maquinaria de mi liberación ya estaba en marcha, imparable y precisa. Me levanté y caminé por el apartamento, pero esta vez no lo veía como mi hogar, sino como una escena del crimen. Cada objeto de lujo, cada pieza de arte abstracto, cada mueble de diseñador, me parecía un accesorio en la obra de teatro de mi propia subyugación. Eran cosas que Mateo y Elena habían elegido para proyectar una imagen, una en la que yo era simplemente el adorno más silencioso. Mi mirada se deslizó sobre todo ello con una indiferencia helada. No sentía apego por nada, excepto por las pocas cosas que me conectaban con quien era yo antes de él. Hice un inventario mental rápido y brutal. El escritorio de mi abuela, mis libros, una caja de fotografías antiguas, mi ropa de antes de ser la esposa de. Todo lo demás era de ellos, parte de la jaula, y podían quedárselo. No quería llevarme ni un solo recuerdo de mi tiempo como prisionera. El timbre sonó, puntual y discreto. Eran los hombres de la mudanza, dos tipos robustos y eficientes que contrastaban brutalmente con la estética pulida y artificial del edificio. Los guié al interior y les di instrucciones claras y concisas. «Solo los artículos que yo les indique, por favor. Empezaremos con este escritorio».
Observé cómo lo envolvían cuidadosamente en mantas protectoras, con un respeto casi reverencial por su antigüedad. Ver esa pieza, mi ancla, mi único santuario en esa casa, siendo preparada para irse conmigo, fue un acto simbólico de una fuerza inmensa. No estaba huyendo con las manos vacías, me estaba llevando mi herencia, mi historia y la promesa de un futuro construido sobre una base sólida y propia. Cada movimiento de los hombres de la mudanza era un paso más lejos de la mujer que había sido y un paso más cerca de la que estaba destinada a ser. Mientras desmontaban una estantería para sacar mis libros, mi vista se fijó en la pared ahora vacía. Una pequeña marca, casi invisible, delataba el lugar donde una vez colgó un cuadro. No era un cuadro caro, sino una fotografía ampliada de Mateo y yo en nuestra luna de miel, sonriendo, jóvenes e ingenuos, con el mundo a nuestros pies. Por un instante fugaz, un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho. Un fantasma de la mujer que se había enamorado de él, que había creído en sus promesas, me susurró al oído. ¿Estaba haciendo lo correcto? La duda duró menos que un latido. Miré la caja de cartón con mis pruebas, mi realidad, y el recuerdo de la voz de Mateo en el teléfono, defendiendo a su madre después de que ella me llamara ¡idiota! El hombre de esa foto ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. La nostalgia se evaporó, reemplazada por una determinación aún más férrea. Mi siguiente tarea fue empacar mis cosas personales. Fui al vestidor, un espacio del tamaño de un pequeño apartamento, lleno de ropa y accesorios que gritaban el nombre de otra persona. Ignoré las filas de vestidos de seda, los bolsos de marca que nunca me sentí cómoda usando, los zapatos de tacón que me hacían sentir como si estuviera disfrazada. En su lugar abrí los cajones inferiores y saqué mis viejos jeans, mis suéteres de lana gastados, las camisetas de algodón que había tenido desde la universidad. Empaqué mis libros, mis diarios, una pequeña caja con cartas de mi madre. Estaba despojándome de la piel de Sofía, la esposa de Mateo, y redescubriendo a Sofía, a secas. Dejé los armarios llenos. No quería nada que me hubiera comprado con el dinero que yo ayudé a generar, pero que él me racionaba. Mi libertad no tendría el precio de un vestido de diseñador. Justo cuando estaba cerrando la última maleta, sonó el timbre de nuevo. Era el mensajero, un hombre joven con un traje impecable y un maletín de cuero. Me entregó un sobre grande y grueso, pidiéndome que firmara en un dispositivo electrónico. En cuanto se fue, llevé el sobre a la mesa de centro de la sala, que ahora parecía desproporcionadamente grande en el espacio cada vez más vacío. Mis manos no temblaban mientras rompía el sello. Dentro, una pila de documentos perfectamente impresos. La demanda de divorcio. La petición de división de bienes, que incluía una solicitud formal para el reconocimiento de mi participación como cofundadora de la empresa. Verlo todo escrito en el lenguaje frío e impersonal de la ley lo hizo irrevocablemente real. Esto ya no era un plan en mi cabeza. Era una acción legal en curso. Con una precisión casi quirúrgica, abrí mi propia caja de pruebas y seleccioné los documentos más importantes. El borrador original del plan de negocios con mis anotaciones, una copia del primer acuerdo de financiación que yo había negociado y un par de correos electrónicos clave que demostraban mi papel estratégico. Coloqué estos papeles encima de la demanda de divorcio, creando una narrativa visual e innegable de mi historia. Luego, mi mano fue a mi dedo anular izquierdo. El anillo de bodas, un diamante pesado que siempre se sintió como un grillete, se deslizó con facilidad. Lo sostuve por un momento, observando cómo la luz se refractaba en sus facetas. No sentí tristeza, solo el alivio de quitarme un gran peso de encima. Lo coloqué con cuidado sobre la pila de documentos, el punto final de una frase muy larga y dolorosa. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Era un mensaje de texto. Mateo, mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. Las palabras en la pantalla eran cortas, frías y llenas de una amenaza implícita. Estoy a 10 minutos, prepárate. La cuenta regresiva había comenzado. El aire en el apartamento pareció espesarse. Me volví hacia los hombres de la mudanza, que estaban esperando pacientemente junto a la puerta. Ya casi terminamos, les dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada. Solo queda esta última caja. Era una pequeña caja de madera que contenía las fotos de mi familia,
de mis abuelos, de mi vida antes de Mateo. El último pedazo de mi alma que necesitaba rescatar de ese lugar. La prisa se apoderó de mí, una urgencia controlada por la adrenalina. Los hombres salieron con la última caja justo cuando yo recibía la confirmación de que el camión estaba cerrado y listo para partir. Les di las gracias y cerré la puerta principal suavemente detrás de ellos. Y entonces me quedé sola en el centro de la enorme sala de estar, ahora un cascarón vacío que hacía eco de mis pasos. Las paredes desnudas, las marcas en el suelo donde antes había muebles, todo hablaba de una vida desmantelada. Miré la pila de documentos sobre la mesa de centro, con mi anillo de bodas brillando débilmente bajo las luces empotradas. Era un altar a mi renacimiento. No había ira, no había tristeza, solo una profunda sensación de paz y propósito. Entonces lo escuché. El suave zumbido del ascensor subiendo, deteniéndose en nuestro piso. El clic metálico de la cerradura. Estaba aquí. Y yo estaba lista. La puerta se abrió con una violencia que sacudió el marco. Mateo irrumpió en el apartamento como un toro enfurecido, su rostro congestionado por la rabia, con las llaves todavía en la mano como si fueran un arma. Su boca ya estaba abierta, lista para vomitar la sarta de insultos que había estado ensayando en el coche, pero las palabras murieron en su garganta. Su mirada furiosa se topó con el vacío. El enorme y ostentoso jarrón de la entrada había desaparecido. El sofá de cuero blanco, el centro de su universo social, no estaba. Las paredes, desnudas, parecían mirarlo con una indiferencia fantasmal. Su furia, sin un objetivo claro, se convirtió en una confusión desconcertada. El eco de sus propios pasos sobre el mármol del vestíbulo sonaba extrañamente fuerte, solitario, como si hubiera entrado en una casa abandonada y no en la suya. Entonces me vio. Yo estaba de pie junto a las ventanas del piso al techo, con la silueta recortada contra el resplandor de la tarde de Miami. No estaba llorando. No estaba temblando. Estaba quieta, con una calma que parecía antinatural en medio del desorden de su mundo que se desmoronaba. Esta quietud, mi serenidad, pareció enfurecerlo más que cualquier grito o desafío. Era algo que no podía controlar, algo que no entendía. La confusión en su rostro se transformó de nuevo en una máscara de desprecio. —¿Estás loca, inútil? —gritó, y esta vez las palabras salieron, llenando el espacio vacío con su veneno. —¿Qué diablos es todo esto? ¿Hiciste que mi madre pasara la peor humillación de su vida y ahora te pones a jugar a la casita y a mover muebles? Habla, por el amor de Dios. Su voz rebotaba en las paredes desnudas, y por primera vez sus insultos sonaban huecos, desprovistos del poder que solían tener sobre mí. Me limité a observarlo, dejando que su furia se consumiera a sí misma en el aire. Continuó su diatriba, culpándome de todo, de la vergüenza de su madre, de mi supuesta incompetencia, de mi falta de gratitud. Dijo que yo era una malagradecida, que él me había dado una vida que yo nunca podría haber soñado, y que este era el pago que recibía. Cada palabra era un intento desesperado por reafirmar su control, por ponerme de nuevo en la caja pequeña y sumisa donde él creía que yo pertenecía. Pero ya no cabía en esa caja. Mientras él gritaba, yo simplemente esperaba, sabiendo que el ruido era lo único que le quedaba. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, su pecho subiendo y bajando agitadamente, hablé. Mi voz no fue más que un susurro, pero en el silencio que había dejado su rabia, sonó como un trueno. La tarjeta no pasó porque es para los gastos de la casa, con el límite que tú mismo estableciste. Dije, cada palabra pronunciada con una claridad deliberada y fría. No era una acusación, no era una queja. Era una simple declaración de hechos, un hecho que él mismo había creado. El impacto de mis palabras fue visible. Su mandíbula se tensó y un parpadeo de desconcierto cruzó sus ojos. Había esperado lágrimas, súplicas, una pelea. No estaba preparado para la lógica. No estaba preparado para que yo usara su propia jaula en su contra. Por un segundo, se quedó sin palabras. La lógica de mi afirmación era irrefutable, pero su ego no podía aceptarla. Intentó recuperar el control con el sarcasmo, su arma de último recurso. —¿Ah, sí?
¿Y todo esto qué es, entonces?, dijo, haciendo un gesto amplio con el brazo para abarcar el vacío del apartamento. ¿Un berrinche de niña malcriada? ¿Empacaste tus trapos y ahora te vas corriendo a casa de tu mami porque te regañé? No seas patética, Sofía. Arregla este desastre. Tenemos una cena de negocios el viernes. Todavía no lo entendía. Todavía creía que esto era un juego, una rabieta temporal que podía sofocar con condescendencia. Su incapacidad para ver la realidad de la situación era casi trágica. Pero yo ya no sentía pena por él. Mi respuesta fue el silencio. En lugar de hablar, mi mirada se desvió lentamente, deliberadamente, hacia la mesa de centro de cristal que era lo único que quedaba en medio de la sala. Sus ojos siguieron los míos, y entonces lo vio, la pila de documentos, pulcra y ordenada, y encima de todo, como una joya solitaria en un altar de sacrificio, brillaba mi anillo de bodas. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la imagen. Su respiración se enganchó en su garganta. Dio un paso vacilante hacia la mesa, y luego otro, como si se acercara a la escena de un accidente. Su bravuconería se evaporó, reemplazada por una aprensión visible. El hombre que había entrado gritando ahora se movía con la cautela de alguien que teme lo que está a punto de descubrir. Con una mano temblorosa, extendió la mano y cogió el anillo. Era pesado en su palma, un peso que ahora parecía representar años de mentiras y control. Lo sostuvo por un momento, mirándolo como si nunca lo hubiera visto antes. Luego, sus ojos se posaron en los papeles que estaban debajo. Dejó caer el anillo sobre la mesa, donde aterrizó con un tintineo agudo y solitario. Agarró el primer fajo de documentos. Vi sus ojos recorrer la primera página, las palabras en negrita en la parte superior. Petición de disolución de matrimonio. Su rostro perdió todo color. Se volvió de un blanco ceroso, fantasmal. Levantó la vista hacia mí, sus ojos muy abiertos, llenos de una incredulidad que rápidamente se estaba convirtiendo en pánico. «Divorcio», susurró la palabra, como si la probara por primera vez, como si fuera un idioma extranjero que no podía comprender. «Mis verdaderos activos ya no son asunto tuyo», dije, mi voz ahora firme, encontrando la fuerza en su creciente debilidad. Hice un gesto hacia la pila de papeles que aún no había tocado. Eso que tienes en la mano es solo el final. Eso que está sobre la mesa es el principio. Su mirada bajó de nuevo a la mesa, a la carpeta que yo había colocado estratégicamente debajo de la petición de divorcio. Con dedos torpes y apresurados la abrió. Dentro vio las pruebas de mi existencia borrada. El plan de negocios original cubierto con mi letra, las proyecciones financieras que le aseguraron su primera ronda de financiación, las copias de los correos electrónicos donde me suplicaba que revisara sus estrategias. Vio la verdad innegable de que su imperio se había construido sobre los cimientos que yo le había dado. La transformación en su rostro fue abrumadora. La ira se había ido, la conmoción se estaba convirtiendo en un terror puro y visceral. Pasó las páginas frenéticamente, sus manos temblorosas haciendo que los bordes de los papeles crujieran. «No, no, esto es...» tartamudeó, buscando una negación que no podía encontrar. La evidencia era absoluta. No solo me estaba divorciando de él, estaba reclamando mi parte legítima de la empresa que había ayudado a construir desde cero. El reconocimiento de mi participación como cofundadora no era una petición, era una demanda respaldada por pruebas irrefutables. El poder en la habitación había cambiado de forma tan completa y tan rápida que el aire crepitaba con ello. Ya no era su esposa trofeo, era su socia fundadora y estaba a punto de cobrar. Su instinto de supervivencia se activó y cambió de táctica, recurriendo a una falsa intimidad que me revolvió el estómago. «Sofía, nena, espera, hablemos de esto», dijo, dando un paso hacia mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Somos un equipo, ¿recuerdas? Lo que sea que haya dicho mi madre fue un error, lo arreglaremos. No tienes que hacer esto, no puedes hacerme esto a mí». La palabra clave era «a mí». Su pánico no era por perder a su esposa, era por perder su dinero, su estatus, su fachada de hombre hecho a sí mismo. La mención de su madre, la mujer que había encendido la mecha,
fue el último clavo en el ataúd de cualquier duda que pudiera haber albergado. No había nada que arreglar. No respondí. No había nada más que decir. Mi silencio era mi respuesta final. Me di la vuelta. Recogí el único bolso que había dejado junto a la pared, el que contenía mi teléfono y mis llaves nuevas, las llaves de un pequeño apartamento alquilado que era solo mío. Caminé hacia la puerta principal, mis pasos resonando en el espacio cavernoso. Él no me detuvo. Se quedó allí, paralizado, en medio de la habitación vacía, con los papeles en la mano, la prueba tangible de su propia destrucción. Abrí la puerta. Sentí la corriente de aire del pasillo en mi cara, un soplo de aire fresco, de libertad. No miré hacia atrás. Al cerrar la puerta detrás de mí, el suave clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Era el sonido del final de una historia y el comienzo de la mía. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí no fue un estruendo, sino un clic suave y definitivo. Fue el sonido del punto final de un capítulo de mi vida. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado y silencioso del edificio, no sentí la necesidad de correr ni de mirar atrás. Cada paso que daba, alejándome de ese apartamento que nunca fue mi hogar, se sentía más ligero que el anterior. No llevaba conmigo el peso de la rabia ni el dolor de la traición. En su lugar, sentía una extraña y poderosa ligereza, la de una persona que finalmente ha soltado un lastre que ni siquiera sabía que la estaba ahogando. Al llegar al ascensor y presionar el botón, vi mi reflejo en las puertas de metal pulido. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la sombra asustada de Mateo, era simplemente Sofía, y por primera vez en años eso era más que suficiente. La batalla legal que siguió no fue una explosión, sino una guerra de trincheras, lenta y agotadora. Los abogados de Mateo intentaron desacreditarme de todas las formas posibles. Me pintaron como una esposa vengativa y derrochadora que, resentida por un divorcio inminente, había fabricado una historia para sacar provecho económico. Presentaron extractos bancarios de la tarjeta de débito como prueba de mi supuesta irresponsabilidad financiera, sin mencionar jamás el ridículo límite que ellos mismos habían impuesto. Elena, por su parte, testificó bajo juramento que yo era emocionalmente inestable, que mis fantasías sobre mi participación en la empresa eran el producto de una mente delirante. Durante semanas sentí que me estaban borrando, de nuevo, esta vez bajo el peso de la ley y el perjurio. Pero yo tenía algo que ellos no tenían: la verdad, documentada y archivada. El punto de inflexión llegó en una sala de conferencias estéril, con paredes de cristal que daban a la misma bahía que yo solía ver desde mi jaula de oro. Mi abogado, un hombre sereno y metódico, colocó una a una las pruebas sobre la enorme mesa de caoba. El plan de negocios original, con mi caligrafía y mis cálculos en los márgenes. Los correos electrónicos impresos con sellos de fecha y hora donde Mateo me pedía desesperadamente que revisara las cifras antes de una reunión crucial con los primeros inversores. Y la pieza final, un borrador del acuerdo de sociedad que habíamos redactado juntos en los primeros días, uno que nunca se formalizó, pero que llevaba las anotaciones de ambos, discutiendo el reparto de acciones. Vi la cara de Mateo al otro lado de la mesa. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por el mismo pánico ceroso que había visto en su rostro en nuestro apartamento. Su imperio de mentiras se estaba desmoronando, no por mis palabras, sino por las suyas propias, escritas con tinta sobre papel. Frente a la perspectiva de un juicio público que expondría su narrativa de hombre hecho a sí mismo como un fraude, Mateo se vio obligado a ceder. Sus abogados, que antes me trataban con un desdén apenas disimulado, cambiaron su tono a uno de conciliación forzada. La negociación fue brutal, pero yo no cedí en mi principal demanda: el reconocimiento de mi papel como cofundadora. No quería una pensión alimenticia, quería lo que me correspondía. Al final, llegamos a un acuerdo. Recibí una participación minoritaria significativa en la empresa y una suma global que me garantizaba una independencia financiera total. El acuerdo venía con una cláusula de confidencialidad, una última y patética mordaza que acepté sin dudar. No necesitaba contarle al mundo lo que había pasado. Lo único que me importaba era que él y su madre supieran
cada día por el resto de sus vidas que yo había ganado. Hoy vivo en un pequeño apartamento en Coconut Grove, un lugar con alma y árboles viejos que se asoman por mi ventana. No hay vistas panorámicas ni mármol italiano, pero cada rincón es mío. El escritorio de mi abuela ocupa un lugar de honor en mi sala, no como una reliquia, sino como mi espacio de trabajo diario. Con el dinero del acuerdo, he comenzado mi propia consultoría financiera, ayudando a pequeñas empresarias a lanzar sus sueños. Es un trabajo modesto en comparación con el imperio de Mateo, pero cada éxito, por pequeño que sea, me pertenece por completo. He aprendido a disfrutar de las cosas simples, el olor del café por la mañana, pasear por el mercado de agricultores los sábados, pagar mis propias facturas con el dinero que yo he ganado. La tarjeta que llevo en mi billetera ahora tiene mi nombre, y solo mi nombre, en relieve. No tiene límite, salvo el que yo misma decida ponerme. Nunca volví a hablar con Elena. Supe, a través de un antiguo conocido en común, que la humillación del acuerdo la había destrozado. Su estatus social, que dependía enteramente del éxito incuestionable de su hijo, quedó manchado por el escándalo silencioso que circuló en su círculo íntimo. La relación con Mateo se fracturó irreparablemente. Él la culpaba por haber sido la catalizadora de su caída, por su codicia y su arrogancia. Perdió su acceso ilimitado a la fortuna de su hijo y con ello perdió su identidad. El BMW fue vendido. Los viajes a Europa se cancelaron. Su castigo no fue la pobreza, sino la mediocridad, volver a ser una mujer ordinaria después de haber saboreado el poder que creía merecer. Para una mujer como Elena, no había peor infierno que ese. A Mateo lo he visto una vez, de lejos, en un restaurante. Estaba solo en una mesa para 4, mirando su teléfono con una intensidad vacía. Parecía más viejo, más delgado, y la confianza que solía irradiar había sido reemplazada por una tensión palpable. El apartamento de Brickell, según me dijeron, se sentía como un mausoleo. Lo mantuvo todo, los muebles caros, las obras de arte sin alma, pero el vacío que yo dejé nunca pudo ser llenado. Perdió más que dinero. Perdió la historia sobre la que había construido su vida. Cada vez que mira su empresa, cada vez que firma un cheque, sé que una parte de él se ve obligado a recordar que no lo hizo solo, que la idiota a la que intentó subyugar fue la arquitecta silenciosa de su éxito. Se quedó con el reino, pero vive atormentado por el fantasma de la reina que él mismo desterró. Mi vida no es un cuento de hadas con un final feliz. Es algo mucho mejor. Es una historia real. Hay días difíciles, momentos de soledad y dudas, pero son míos. La paz que siento ahora no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que tengo la fuerza para enfrentarlos. He aprendido que la verdadera independencia no se mide en saldos bancarios, sino en la capacidad de tomar tus propias decisiones, de cometer tus propios errores y de celebrar tus propias victorias. La jaula era de oro, sí, pero el cielo que veo ahora desde mi pequeña ventana es infinitamente más valioso, porque es real y es mío. Cerrar la puerta de ese apartamento no fue solo el final de mi matrimonio. Fue el comienzo de mi vida. La mujer que salió de allí no era la misma que había entrado años antes, llena de sueños y dispuesta a sacrificarlo todo por amor. La mujer que soy ahora sabe que el único sacrificio que vale la pena es el que se hace por la propia dignidad. Y cada mañana, cuando me siento en el escritorio de mi abuela y enciendo mi computadora para empezar mi día de trabajo, siento su presencia, su fuerza, y sé que estaría orgullosa, no por el dinero que gané, sino por la mujer en la que me convertí cuando decidí que mi valor no cabía en una tarjeta de débito. Si has llegado hasta aquí, es porque quizás, en algún rincón de tu propia historia, has sentido el peso de una jaula, aunque estuviera hecha de oro. La lección más grande que aprendí no fue en una sala de juntas, ni en un tribunal. La aprendí en el silencio de ese apartamento vacío. Aprendí que nuestro valor no lo define el límite de una tarjeta de crédito, ni el apellido que llevamos, ni la aprobación de quienes dicen amarnos. Nuestro verdadero valor es como esos viejos documentos que guardaba en una caja de cartón. Puede que esté oculto, cubierto de polvo y olvidado, pero la verdad de lo que somos y lo que hemos construido nunca desaparece. Solo espera pacientemente a que tengamos el valor de sacarlo a la luz y reclamarlo como nuestro. Durante años creí que la riqueza era tener un apartamento con vistas a la bahía,
usar ropa de diseñador y formar parte de un mundo de lujo y poder. Estaba equivocada. La verdadera riqueza es la libertad de tomar tu propio café por la mañana, en una taza que tú misma elegiste y pagaste. Es la paz de dormir por la noche sabiendo que nadie puede quitarte tu dignidad con una llamada telefónica o un gesto de desprecio. La riqueza es la soberanía sobre tu propia vida, la capacidad de construir algo, por pequeño que sea, que lleve tu nombre y el sudor de tu frente. Hoy, mi vida es infinitamente más rica que cuando vivía rodeada de millones de dólares que no me pertenecían. Porque ahora soy dueña de lo único que realmente importa, yo misma. Mi rebelión no fue un acto de ira explosiva, no hubo gritos, ni platos rotos, ni escenas dramáticas. Mi fuerza nació en el silencio, en la recopilación metódica de mi propia historia, en la planificación cuidadosa de mi escape. Y quiero que sepas que la fuerza no siempre ruge. A veces, la fuerza es la calma con la que documentas cada injusticia. Es la claridad con la que trazas un plan mientras el mundo a tu alrededor cree que sigues dormida. Es el poder silencioso de saber que tu momento llegará, no cuando ellos lo decidan, sino cuando tú estés lista. No subestimes el poder que se acumula en el silencio, porque cuando finalmente actúas, el impacto es tan profundo y definitivo que no deja lugar a dudas. La llamada de mi suegra no fue lo que me rompió, fue lo que me despertó. Fue el momento en que dejé de esperar que Mateo me viera, que me validara, y decidí validarme a mí misma. Él llegó a casa esperando encontrar a una esposa llorosa y arrepentida, a la idiota de la que su madre se había burlado. Lo que encontró fue a una estratega que ya había movido todas las piezas en el tablero. Se quedó paralizado no por los muebles que faltaban, sino porque la mujer sumisa que él creía conocer había desaparecido, y en su lugar había una extraña con una calma de acero. Esa es la verdadera inflexión, cuando dejas de jugar el papel que te asignaron y empiezas a dirigir tu propia obra. Si estás en una situación donde te sientes invisible, subestimada o controlada, quiero que escuches esto con atención. Tu contribución importa, tus ideas importan, tu historia importa. No esperes a que alguien más te dé permiso para ser dueña de tu vida. Empieza a recoger tus pruebas, no para vengarte, sino para recordarte a ti misma quién eres. Escribe tus logros, guarda tus ideas, celebra tus pequeñas victorias en secreto. Estás construyendo tu arsenal, no de armas, sino de autoestima. El primer paso para salir de cualquier jaula no es forzar la cerradura, es darte cuenta de que la llave siempre ha estado en tu mano, esperando a que decidas usarla. Al final, mi victoria no consistió en dejar a Mateo sin nada. Él se quedó con su empresa, su dinero y su madre. Mi victoria fue recuperar mi paz, mi identidad y mi futuro. La verdadera justicia no siempre es ver al otro caer. A veces es simplemente alejarte y dejarlos solos en el vacío que ellos mismos crearon, obligados a enfrentar el eco de sus propias acciones. El castigo más grande para personas como ellos no es la ruina financiera, sino la pérdida de control sobre alguien a quien creían poseer. Mi libertad fue su verdadera condena, y mi felicidad es la prueba diaria de que tomé la decisión correcta. Mi valor nunca estuvo en el saldo de esa tarjeta de débito. Estaba en mi capacidad para crear, para estrategizar, para construir y, finalmente, para reconstruirme a mí misma. Esta es la verdad que quiero compartir contigo. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te han hecho sentir que tu valor dependía de la aprobación de otra persona, déjame un comentario contándome tu experiencia. Saber que no estamos solos nos da una fuerza increíble. Y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo recuperar nuestro poder, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Créeme, el viaje para reclamar lo que es nuestro apenas comienza.